Esta es una fracción y tiene dos partes, un denominador y un numerador. El numerador nos dice cuántas partes tomamos de un entero y el denominador nos dice en cuántas partes se divide el entero. Para multiplicar fracciones solo tienes que multiplicar los numeradores por los numeradores y los denominadores por los denominadores. Así que multiplicaríamos 3 por 4 que nos da 12 y 8 por 3 que nos da 24. Entonces el resultado de nuestra operación sería 12 sobre 24, pero como ambos números son divisibles entre 2, lo podemos simplificar a un medio. Para multiplicar enteros con fracciones, simplemente tenemos que convertir el entero a fracción. En este caso sería transformar los tres enteros a 3 sobre 1. Después de esto podemos hacer la operación regularmente, lo cual nos daría 12 novenos. Para multiplicar fracciones mixtas tienes que transformarlas en impropias. Esto se hace como en el ejemplo anterior, transformando los enteros a fracciones y luego sumando eso a las fracciones que ya teníamos. Después de esto podemos hacer la operación regularmente, lo que nos daría 10 sextos. Números decimales. Para poder entender esto mejor, veamos algunos conceptos. Es importante que entiendas qué es finito e infinito. Finito quiere decir que tiene fin, que puedes conocer el número de elementos que tiene una cifra. E infinito quiere decir que no tiene fin y por lo tanto su cantidad de elementos nunca termina. También es importante que sepamos que los puntos suspensivos al final indican que un número es infinito, o sea, que nunca termina. Hay un símbolo en forma de arco que se llama periodo. Se puede expresar dibujándolo encima de las cifras repetidas. Por ejemplo, si yo tengo esta cantidad, para no poner tanto número, solo pongo 0.3 y el periodo sobre el 3, y quiere decir que esa cifra se repite hasta el infinito. O por ejemplo, si tengo esta cantidad, solo pongo 0.856 y el periodo sobre el número 56, porque esta es la cifra que se repite hasta el infinito. Ahora sí, vamos a ver un pequeño cuadro sinóptico para ver cómo se clasifican los decimales. Los decimales se pueden clasificar en exactos, periódicos y no periódicos. Dentro de los periódicos tenemos puros y mixtos. Ahora vamos a ver cada uno. Los decimales exactos son aquellos cuya parte decimal tiene un número finito de cifras, por ejemplo 0.4, 0.75 o 0.125. Ahora vamos a ver el decimal periódico puro. Son aquellos cuya parte decimal tiene un número infinito de cifras que se repiten siguiendo un patrón, en los que el decimal se repite periódicamente, ejemplo 0.33333 y 0.666666. Ya ves, como ambas cifras se repiten hasta el infinito, también se pueden representar con periodo. Por ejemplo, la primera quedaría como 0.3 con periodo sobre el 3 y la segunda 0.6 con periodo en 6, y así no escribimos tanto número. Ahora vamos a ver el decimal periódico mixto. Son aquellos cuya parte decimal tiene un número infinito de cifras que se repiten siguiendo un patrón, pero hay una parte no periódica, ejemplo 0.3272727 y 0.8333333. En el primer ejemplo tenemos que la parte 3 no es periódica y el 27 sí es periódico porque se repite. En el segundo ejemplo tenemos el 8 que no es periódico, pero el 3 sí es periódico porque se repite. Por eso se llaman mixtos, porque tienen una parte periódica y otra no. Además, estas cantidades se pueden representar utilizando el periodo. La primera quedaría como 0.327 con periodo en 27, ya que esta cantidad se repite, y la siguiente quedaría como 0.83 con periodo en 3, porque esa cifra se repite hasta el infinito. Ahora tenemos el decimal no periódico. Son aquellos cuya parte decimal es infinita y no se repite. Esto quiere decir que no existe un patrón. El ejemplo clásico es el valor de pi, ya que al ver sus decimales, ningún número se repite ni es periódico. Todos los números están acomodados al azar. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo resolver esta clase de ejercicios. Son de regla de 3 simple. Me dice si Juan camina 18 metros en 6 minutos. Lo escribimos así, 18 metros en 6 minutos. Luego, ¿en cuántos minutos recorrerá 90 metros? Lo planteamos de esta manera. Es una regla de 3 simple. Pero la regla de 3 simple puede ser directa o inversa. Entonces tú te haces la siguiente pregunta. ¿En más minutos va a recorrer más o menos metros? Por supuesto que en más minutos va a recorrer más metros. Entonces, es directa. Como es directa, se va a trabajar así. Y de manera práctica tú dices, x es igual a 90 por 6
entre 18. Bueno, de aquí sale 30. ¿30 qué? Minutos. ¿Listo? Indicar el porcentaje de aumento final que sufre un producto si valía 400 pesos y le fueron agregados 3 aumentos consecutivos del 10% cada uno. Erróneamente podrías pensar que el 10% por 3 te da el 30%, pero eso estaría mal. En realidad tenés que tener en cuenta la capitalización, es decir, vos tendrías 400 pesos por el 10% más, te va a dar un total de 440. Si a eso le aplicás un 10% más, que serían 44, vas a tener un monto de 484. Si le aplicás el tercer 10%, que serían 48,40, vas a tener entonces un total de 532,48. Lo que implica en porcentaje un aumento de 132 pesos con 40, que serían el 33,1%. Juan, por favor, ¿puedes explicarme qué narices es un logaritmo? Ahora mismo te lo explico. Para empezar te diré que los logaritmos son exponentes. Atención, atención, mira, ejemplo. Logaritmo de 4 en base 2. Voy a llamar a esto x, igual a x. Bueno, pues logaritmo de 4 en base 2 es el exponente al que hay que elevar el 2 para obtener 4. El exponente al que hay que elevar el 2 para obtener 4. Y ya me dirás cuál es el exponente ese. Pues claro que sí. X tiene que ser igual a 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. Y ahora un ejercicio para ti que te pongo a prueba, claro que sí. Por favor. Logaritmo de 27 en base 3. ¿A quién es igual esto? ¿A quién es igual esto? ¿Y qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. Vamos a ver un ejemplo, y pues con este ejemplo lo voy a explicar más claramente. Una sucesión o una progresión aritmética, la característica principal es que siempre va aumentando la misma cantidad, una cantidad constante, o va disminuyendo una cantidad constante. En este caso, aquí está aumentando. Si nosotros observamos, del 2 al 5 aumenta 3, luego del 5 al 8 vuelve a aumentar 3, del 8 al 11 nuevamente aumenta 3, y así todos sus términos resultan de aumentar al término anterior la misma constante. Esta constante se le llama diferencia, o sea, a este más 3 se le llama diferencia, que se simboliza con la letra D. La diferencia, como les decía, puede ser positiva o negativa. Lo importante es que siempre sea constante. Si aumenta, la diferencia es positiva, y si disminuye, la diferencia va a ser negativa. Otra cosita que tenemos que hablar es que a cada término se le da un nombre. Este, por ser el primer término, se le dice que es el término A sub 1, por ser el primero. Este sería el A sub 2, por ser el segundo. El tercer término A sub 3, A sub 4, A sub 5, y así sucesivamente hasta A sub n, que es el término ns. Entonces, estas cositas debemos tenerlas muy claras para los temas o los siguientes videos de los que vamos a hablar de esto. Vuelvo a decirles, la A simboliza el término y el número significa la ubicación de ese término. Por ejemplo, si yo dijera A sub 10, quiere decir el décimo término de esa sucesión. O sea, tendríamos que seguir escribiendo el sexto, séptimo, octavo, noveno, y este sería el décimo término. Otra cosita que les quiero hablar es que todas las sucesiones tienen un término llamado el término general, que es como una formulita que me permite encontrar todos los términos de la sucesión cuando no los conocemos. Bueno, en este caso ya conocemos los 5 primeros términos, pero voy a enseñarles cómo se utiliza este término general. Este término general me sirve para que al reemplazar la n encuentro los términos de la sucesión. Por ejemplo, voy a copiar aquí 3n-1, 3n menos 1, ¿por qué cambio la n con un paréntesis? Porque aquí voy a colocar el número del término que quiero encontrar. Por ejemplo, este es el término general de esta sucesión. O sea que si yo reemplazo la n aquí, encuentro los términos de esta sucesión. Vamos a comprobarlo. Supongamos que si yo quiero encontrar el primer término, ¿qué hacemos? Reemplazamos la n con el número 1. Aquí dice 3 por n menos 1, o sea, aquí diría 3 por 1 menos 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2. ¿Cuál fue el resultado? 2, que es el primer término. El primer término es el número 2, como lo vemos aquí. Si quisiera, por ejemplo, hallar el tercer término, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente reemplazar aquí con el número del término o de la ubicación del término que quiero encontrar. En este caso, como les decía, voy a encontrar el tercer término. Entonces aquí coloco ¿cuál es el tercer término? Hago una operación. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Es menos 4 y el sexto término es 972. Hallar el valor de la razón común. Bien, tenemos en este caso un ejercicio sobre progresiones o sucesiones geométricas. Nos dice el enunciado que el primer término es menos 4. Lo denotamos entonces como A sub 1, su valor es menos 4. Y nos dice que el sexto término es 972. O sea, A sub 6 vale 972. Y nos pide hallar el valor de la razón común de esa progresión geométrica. O sea, la que se denota con la letra R. Bien, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar la fórmula para el término general o término enésimo de una progresión o sucesión geométrica. La expresión dice así: A sub 1, o sea, el primer término, por la razón común R, elevada al exponente n menos 1. Como tenemos información acerca del sexto término, entonces vamos a cambiar n por 6. Esto nos queda A sub 1 por R, elevado al exponente 6 menos 1. Y allí vamos a reemplazar el resto de datos que nos da el ejercicio. Tenemos A sub 6, el sexto término, que es 972, igual a A sub 1, o sea, el primer término, que es menos 4, por la razón R, que la desconocemos, y efectuamos esta operación que nos da 5. A continuación, menos 4, que está
debemos tomar a ambos lados de esa igualdad la raíz del índice 5, o sea, raíz quinta de menos 243, igual a la raíz quinta de r elevada al exponente 5. Acá, en el lado derecho de la igualdad, tenemos que el índice 5 se cancela con el exponente 5. Estos dos números se eliminan y tendremos libre la letra r. Por acá podemos extraer el signo menos porque se tiene la raíz de índice impar de una cantidad negativa. Entonces, eso nos va a quedar r igual a menos la raíz quinta de 243. Entonces ahora nos vamos a ocupar de encontrar el valor de esa raíz. Para ello podemos descomponer 243 en factores primos. Nos preguntamos si es divisible por 2, vemos que no, porque termina en número impar. Ahora nos preguntamos si es divisible por 3, para ello sumamos los dígitos de este número. 2 más 4 es 6, 6 más 3, 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, 243, confirmado, es divisible por 3. Tercera de 243 nos da 81. 8 más 1, 9, 81 es divisible por 3. Tercera de 81 es 27. 27 tiene tercera, nos da 9. 9 tiene tercera, nos da 3. Y al 3 le sacamos tercera y nos da 1. Vemos que el 3 se repite 5 veces. Por lo tanto, 3 a la 5 equivale a 243. Si traemos ese resultado acá, tendremos r igual a menos la raíz quinta de 3 a la 5, sustituyendo entonces 243 por su respectiva potencia. Allí volvemos a tener la situación en que el índice de la raíz es igual al exponente que tenemos en el radicando. Por lo tanto, estos dos números se cancelan o se eliminan y de esa manera obtenemos r igual a menos 3. Y con esto terminamos este ejercicio. Antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Esto quiere decir que eso de aquí vale lo mismo que esto de acá. Por eso en medio tienen un signo de igual. Además, tienen una variable o incógnita, que viene siendo una letra cuyo valor desconocemos. Además, sus incógnitas estarán elevadas siempre a la primer potencia. Esto quiere decir que no aparecerán términos cuadráticos o cúbicos. Algo muy importante que quiero aclarar es que cuando decimos que vamos a resolver una ecuación, nos referimos a que vamos a encontrar cuánto vale la incógnita. Vamos a ver ecuaciones de primer grado. Empezaremos con sencillas y después con unas más complicadas. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo que x más 5 es igual a 15. Lo primero que tengo que hacer para saber cuánto vale la x es despejarla, o sea, que la tenemos que dejar solita. La x se queda aquí y esto es igual a 15. Como te puedes dar cuenta, el más 5 no lo puse en ningún lado, porque lo tengo que quitar y lo tengo que pasar al otro lado del igual para que la x quede sola. Como el más 5 está sumando, pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario de sumar, que es restar. Por lo tanto, queda como menos 5. Al hacer la operación tenemos que x es igual a 10. Para saber si nuestro resultado es correcto, hay que sustituir. Esto quiere decir que voy a copiar la ecuación exactamente igual y en lugar de poner la x, voy a poner su valor. Y tengo la ecuación original, que es x más 5 igual a 15. En lugar de poner la x, voy a poner su valor, que es 10. Por lo tanto, me queda como 10 más 5 es igual a 15. Al sumar 10 más 5, me da como resultado 15. Y esto es igual a 15. Algunos conceptos básicos. Una ecuación de segundo grado es aquella en la que la incógnita, o sea x, aparece al menos una vez elevada al cuadrado. Así como esta, que es x al cuadrado más 2x más 8 igual a 0. Ya viste, nuestras incógnitas son la x. Y esta está elevada al cuadrado, por eso es una ecuación de segundo grado. La fórmula general que veremos más adelante se utiliza para resolver ecuaciones de segundo grado del tipo x cuadrada más bx más c igual a 0. A la letra A le vamos a llamar término cuadrático, a la letra B término lineal y a la letra C término independiente. O sea que la letra A estará acompañada de la x cuadrada, la letra B es la que está acompañada de la x que no está elevada a ninguna potencia y la letra C es el término que está solito, o sea que no está acompañado de ninguna literal. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 3x cuadrada menos 2x más 4 igual a 0. La letra A es igual a 3 porque es el número que está acompañando a la x cuadrada. La letra B es igual a menos 2 porque es el número que está acompañando a la x. Y la letra C es igual a 4 porque es el número que está solo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 6x cuadrada más 3x menos 5 igual a 0. La letra A es igual a 6 porque es el número que está acompañando a la x cuadrada. La letra B es igual a 3 porque es el número que está acompañando a la x. Y la letra C es igual a menos 5 porque es el número que está solo. No olvides acompañar cada número de su signo. Aquí tengo x cuadrada más 5x más 8 igual a 0. En este caso, A es igual a 1. Cuando tenemos la x cuadrada y no tenemos ningún número, se entiende que es 1. Por lo tanto, A es igual a 1. La letra B es igual a 5 porque es el número que está acompañando a la x. Y la letra C es igual a 8 porque es el número que está solo. Y para terminar, tengo 2x cuadrada menos x más 1 igual a 0. La letra A es igual a 2 porque es el número que está acompañando a la x cuadrada. La letra B es igual a menos 1 porque aunque no hay número, se entiende que es 1. Y como el signo negativo es menos 1. Y la letra C es igual a 1 porque es el número que está solo. Facilísimo, ¿verdad? La fórmula general es la siguiente. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Como te puedes dar cuenta, aquí tengo dos signos, el de más y el de menos. Esto quiere decir que vamos a obtener dos resultados. Uno cuando utilicemos el signo de más y otro cuando utilicemos el signo de menos. Cuando hablamos de resolver una ecuación de segundo grado igualada a 0, quiere decir que vamos a encontrar cuánto vale la letra x y después de sustituir resultados nos tiene que dar 0. O sea que tenemos que encontrar el valor de x, a eso se llama resolver una ecuación. Ahora sí, vamos a resolver un ejercicio. La ecuación de segundo grado que vamos a resolver el día de hoy es x cuadrada más 2x menos 8 igual a 0. Vamos a encontrar los valores de a, b y c. A vale 1 porque aunque no haya ningún número acompañando a la x, se entiende que es 1. B es igual a 2 porque es el número que está acompañando a la x. Y c es igual a menos 8 porque es el número que está solo. Recuerda que se les tiene que poner su signo. Al 1 y al 2 no les puse signo porque se entiende que son positivos, pero el menos 8 sí tiene que llevar su signo. Ahora sí, aquí voy a poner mis valores de a, b y c en mi ecuación de segundo grado que voy a resolver. Y pongo mi fórmula general que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo esto sobre 2a. Ahora voy a sustituir valores. Esto quiere decir que en lugar de poner la
las letras voy a poner su valor, así que tengo que x es igual a menos el valor de b, que es 2, más menos raíz cuadrada, y el valor de b, que es 2 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es menos 8. Todo esto sobre 2 por el valor de a, que es 1. Como te puedes dar cuenta, ya cambié las letras a, b y c por sus valores. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a realizar las operaciones que están entre paréntesis. Ahora tengo que x es igual y tengo menos multiplicando al 2. Menos por 2 es igual a menos 2, más menos raíz cuadrada, y 2 al cuadrado es igual a 4. Ahora voy a multiplicar menos 4 por 1 por menos 8. Menos 4 por 1 es menos 4, y el menos 8 se baja exactamente igual. Negativo por negativo da positivo, y 4 por 8 es 32. Seguramente muchos lo pueden hacer directo, pero lo expliqué así por si alguien no sabe cómo hacerlo. Así que pongo más 32. Todo esto sobre y 2 por 1 es igual a 2. Así que me queda como x es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 32 sobre 2. Ahora tengo que x es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 32 es 36. Todo esto sobre 2. Ahora tengo que x es igual menos 2 más menos la raíz cuadrada de 36 es 6. Y todo esto sobre 2. Como te das cuenta, este signo es más menos. Esto quiere decir que voy a realizar esta operación utilizando el signo de más y utilizando el signo de menos. Y voy a obtener dos resultados. Así que x1 es igual a menos 2 más 6 sobre 2. Y x2 es igual a menos 2 menos 6 sobre 2. ¿Ya te diste cuenta? En uno utiliza el signo de más y en uno el de menos. Ahora sí, vamos a encontrar el valor de x1 y de x2. x1 es igual menos 2 más 6 es 4 sobre 2. x1 es igual y 4 entre 2 me da 2. Ahora voy con x2. x2 es igual y menos 2 menos 6 es menos 8. Esto es sobre 2. x2 es igual menos 8 entre 2 es igual a menos 4. Y listo. Ya te fórmula hay que despejar la variable o letra v. El primer paso es identificar en la fórmula dónde se encuentra dicha variable. Volvemos a la fórmula y miren, aquí se encuentra. Está como denominador de esta fracción. Ahora bien, para despejar es importante que la variable se encuentre como numerador y sola, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Esto lo conseguimos aplicando operaciones contrarias a los términos que vayamos teniendo en la fórmula. Comencemos. La fracción la copiamos tal como está. 4 sobre v es igual. Copiamos el número 6. Y miren, w está sumando a la fracción donde está la variable. Entonces pasa al otro lado a restar, a hacer la operación contraria. Entonces más w la copiamos como menos w. Ahora, en el lado izquierdo ya tenemos simplemente la fracción con la variable que pretendemos despejar. Esta variable puede pasar al otro lado como numerador. Pero veamos de qué forma. Copiamos el número 4. Es igual. Y v está dividiendo al número 4. Pasa al otro lado con la operación contraria, es decir, a multiplicar. Escribimos v, abrimos paréntesis y multiplica a estos dos términos. 6 menos w. Una vez que hemos conseguido que v sea numerador, necesitamos quitar estos paréntesis. Escribimos el número 4 y ahora el paréntesis está multiplicando a v. Pasa al otro lado de la igualdad a dividir al número 4. Así que 4 sobre, copiamos paréntesis, 6 menos w. Y esto es igual simplemente a v. Y listo, hemos terminado con el despeje. Porque miren, la variable ha quedado sola, en el numerador sin ningún término al lado. Finalmente podemos invertir, es decir, v es igual a 4 sobre, no hace falta poner los paréntesis, simplemente 6 menos w. Finalizando con el despeje y pasando